Buenos días a todos. Una disculpa por lo de la luz. Bueno, disculpa en el sentido de que, pues no esperaba que se fuera la luz. Entonces, pues ni modo. Entonces, por eso. Eh, Hoy espero que ya sea la última sesión. Eh, este, yo espero que ya sea suficiente como para que no haya problema ¿cómo se llama? De Pues sí, que no haya ningún problema a la hora de que, de que siga la luz, no tenga problemas en esta hora. Espero que haya sido por otros motivos, pero bueno. Ok. Entonces, sí, también me estaba acordando de que según a los grupos de las 8 y de las 9, les debo una clase que también, que bueno, se les respondería después. Bueno, está la clase en internet, o sea, la pueden visualizar de entonces. Fue la introducción a esta, la introducción a esta unidad. Ok, solamente faltan prácticamente dos temas. Los dos temas están en la práctica número 12. Este, el, el, lo que falta básicamente son los temas de la aplicación la aplicación de cuando tienen una, ¿cómo se llama? Tienen un sistema de ecuaciones de de ecuaciones diferenciales. O sea, vamos a ver detalles de qué pasa cuando tienes un sistema de ecuaciones. Bueno, regresando a lo principal. Lo que hacen los métodos de aproximación para encontrar el valor de un punto, dado su variable independiente, o sea, dado x, cuánto es el valor de la función, de la ecuación diferencial en ese punto. Este, el, el, los métodos, lo que intentamos, lo que logramos con eso, es de que 485, ok. Lo que intentamos con eso es obtener una aproximación. Yo creo que es algo muy importante porque porque al final de cuentas, digo, si no puedes obtener directamente el valor que tú esperas, pues por lo menos una aproximación que te dé directamente o sea, que te dé valores que te lleven, que te solucionen, digamos que parcialmente el problema. Sabemos que hay un error, sabemos que hay un error, pero precisamente eso es la parte interesante de la aplicación de los métodos, de que a pesar de que sabemos que tienes un error, porque obviamente lo tienes, este, lo que haces es, bueno, veíamos en la sesión anterior, en la sesión de ayer, que estábamos viendo el concepto de predictor corrector. Por ejemplo, una queja, y eso tiene toda la razón del mundo, de lo presencial contra lo, las clases presenciales contra las clases, en línea. Las clases presenciales, pues la ventaja es que en teoría no necesitas que haya luz, ni agua, ni teléfono, ni nada. O sea, simplemente con que estén las personas,
y ya se puede dar clase, ¿no? O sea, con que tengas un pizarrón y con que tengas un plumín. En realidad es lo mismo, o sea, ¿por qué? Porque simplemente bueno, de hecho una vez me tocó dar una clase sin plumín, o sea, todo fue hablado. Este, en realidad siempre cualquier modalidad de enseñanza, ya sea lineal, ya sea presencial o ya sea en línea o mixta, todas siempre van a tener algún punto débil, ¿no? En el caso del punto débil de hoy, pues fue eso de que no tuve luz. Entonces, siempre, pues vas a tener un predictor corrector. O sea, ¿qué puedes hacer cuando pues cuando no hay luz? Pues lo que puedes hacer es, este, hacerlo vía celular o, digo, buscar datos o como hoy que no tenía ni datos ni tenía luz, este, pues lo que puedes hacer, es eso, ¿no? Es tratar de decir, bueno, ¿qué puede fallar? ¿Y qué voy a hacer cuando eso falle? Yo creo que es súper importante, ¿no? O sea, porque pues eso nos pasa en muchos casos, ¿no? El, y se lo digo porque a nosotros nos ocurrió mucho eh, con nos ocurría, bueno, cuando, por ejemplo, íbamos de Cuernavaca a Ciudad de México y de repente el sistema fallaba. Entonces lo que hacía la gente es agarraba talonarios a mano, o sea, bueno, talonarios en papel, y iba dando los boletos para el autobús, así una persona los iba numerando, ¿no? Pues se toca el uno, luego el 2, luego el 3 y así. O sea, era una manera de que sabías que algo puede fallar, siempre sabemos que algo puede fallar, y debe de haber una manera en que cómo le haces cuando esto falla. Siempre hay que estar prevenidos, ¿no? Claro, es que es como todo, o sea, porque alguien decía, es que tienes que aprender a hacerlo a mano y tienes que aprender a hacerlo con computadora, porque para términos reales, pues se usa por computadora, pero para términos de emergencia, pues deberías de poder hacerlo a mano. Claro que depende de la situación, ¿eh? O sea, si por ejemplo tienes que hacer un diseño, pues podrías hacerlo a mano, pero suponiendo, imagínate que no tuvieras computadora o no tuvieras pero yo creo que ahí sí son situaciones súper raras, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con situaciones súper raras? A que tú digas, ay, pues siempre voy a poder hacer las dos cosas en ambas maneras. No siempre todo se puede en ambas maneras. O sea, por ejemplo, el caso, ahorita estoy acordándome del refrigerador. O sea, ¿qué pasa cuando no tienes luz? Pues no hay manera de corregirlo. O sea, lo único que puedes hacer es comerte lo que hay en el refrigerador y ya no hay de que, bueno, sí, la otra opción es que te traigas bloques de hielo y los metas en una hielera, ¿no? Pero aún así tu hielera no es del tamaño de un refrigerador. O sea, ¿a qué voy? Voy al concepto de corrector predictor. Predictor de que dices algo puede fallar. Corrector, corrígelo, ¿sí? Entonces, las soluciones que ustedes obtienen de esto, veíamos ayer que se aplican fórmulas para tratar de corregir los posibles errores que tiene el método, ¿sí? Entonces es interesante porque tú obtienes soluciones corregidas y a partir de eso dices, bueno, el posible valor, el valor estimado más posible es esto. Ayer estábamos viendo con un grupo de estadística, precisamente los métodos de que vimos aquí en la cuarta unidad, no sí, en la cuarta, lo que era extrapolaciones y todo eso, modelos de regresión. Y era bien curioso porque el problema era de que el modelo te daba diferentes soluciones. O sea, para cada uno de los casos, para ecuaciones cuadráticas, cúbicas, grado 4 te daba diferentes pronósticos. Eso sí es un problema. O sea, el problema está de que tú apliques ¿cómo se llama? Tú apliques un, 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 ¿cómo te diré?
tú aplicas un caso donde aplicas varios métodos y te dan diferentes soluciones, diferentes pronósticos. Entonces, eso sí es tremendamente complicado. ¿Por qué razón? Porque al final de cuentas, no puedes, pues dices, ¿y cuál de todas es? La única manera segura, segura, segura es la experiencia. No hay más. Por esa razón les dicen a ustedes, ingeniero en tal cosa con tantos años de experiencia. No hay más. O sea, la experiencia es lo que te hace. Es como ahorita, ¿no? O sea, la experiencia es de que, oye, pues igual la luz sí puede regresar. Y si regrese, ¿qué haces? Ok, pues te vas a dar clase y le grabas. ¿Para qué? Para que si llega a pasar algo, pues, este, tengan una manera de poder ver la clase, ¿no? O sea, hay un respaldo. Sí. Yo creo que siempre es bueno, o sea, siempre es importante. Ahora sí, regresando a lo que estábamos con el tema. Las ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales y sistemas de ecuaciones. En los dos casos, o sea, ¿qué sucede cuando tienes una ecuación diferencial que es de grado 2, por ejemplo? O sea, que tiene una segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada, no sé. Ahora, ¿o qué pasa cuando tienes un sistema de ecuaciones? Recordamos de la unidad número 3 que los sistemas de ecuaciones tienen que ver con restricciones, ¿sí? O sea, por ejemplo, ahorita, ¿no? ¿Qué restricciones hay? Primero, pues que haya luz. No, primero, para que haya clase, que el maestro esté disponible, ¿no? O sea, porque puede haber luz, puede haber agua, puede haber internet, pero si el docente está enfermo o no está disponible, por la razón que ustedes gusten, pues desde ahí. Entonces, pues muchas situaciones que ustedes van a ver siempre, o sea, o que vemos siempre, bueno, que siempre, que ocurren, este, esas situaciones, pues ustedes tienen que estar conscientes de que hay varias restricciones, ¿no? O sea, para que esto se lleve a cabo, pues primero, yo tengo que estar en funciones, o sea, tengo que estar despierto, haber preparado la clase, etcétera. Segundo, tiene que haber luz. Tercero, tiene que haber internet. Y cuatro, pues bueno, ahorita, por ejemplo, varios de los compañeros ya no se conectaron por el mensaje que les envié, que se conectaron temprano y pues vieron de que no tenía luz. Entonces, bueno, ese es un problema. Entonces dice, para resolverlas, imaginemos que tenemos una ecuación, como dice ahí, que tenemos un diferencial más arriba del uno, o sea, segunda derivada, tercera derivada. Entonces, lo que se hace es emplear una extensión de los métodos estudiados. Es bien curioso. Muchas veces, bueno, yo lo he visto, me encanta la historia, eh, que cuando, por ejemplo, en los casos de cuando en la Segunda Guerra Mundial, cuando trataban de desarrollar un nuevo vehículo, un nuevo tanque, muchas veces se basaban en los que ya existían. Y eso es muy interesante porque muchas veces no creas algo de la nada, no creas algo completamente nuevo, excepto que lo anterior tenga muchos problemas o muchos errores, sino lo que intentas hacer es reusas lo más posible. Por ejemplo, la computadora que tengo ahorita, el chasis, bueno, la compré rearmada. El chasis se ve que es de una computadora viejita, pero tiene un i7 y tiene 16 gigas en RAM, entonces, y un disco de estado sólido, chiquito, pero 256. Pero al final de cuentas, pues se ve que funciona bien. O sea, realmente, excepto por la batería, todo lo demás está, pues está más o menos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Reusas. Muchas veces, yo creo que en todas las ramas de la ingeniería somos muy dados a rehusar, ¿no? O sea, tú dices, voy a hacer tal modelo y ya no voy a crear tornillos nuevos, voy a usar los que ya existen. Si tengo un sistema de cómputo y ya hay ciertas cosas hechas, pues los voy a reusar, las bases de datos, las interfaces, no sé, y luego lo demás lo voy construyendo. Entonces, lo que se hace, si tienes un sistema de orden superior, o sea, si tienes una ecuación diferencial que tiene varias, que tiene más de una derivada, o sea, derivadas de segundo orden, tercer orden, es decir, segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada. Entonces lo que vas a hacer es un cambio de variables, donde vas a decir y
1 es la función, la, la función normal, y2 es la primera derivada, y3 es la segunda derivada, y4 es la tercera derivada, y así sucesivamente. Entonces lo que vamos a tener es un sistema donde tú vas a cambiar con las nuevas variables. Recuerden que ese es un truco que se vale en cálculo y en álgebra. Yo puedo decir, todo esto es una nueva variable. Esta variable equivale a otra variable. Entonces, eso me va a servir para que trabajo con la nueva variable, hago todos los cálculos y cuando termine, pues puedo regresar a la variable original. En el ejemplo que nos ponen aquí, tenemos la segunda derivada de y con respecto a x, más la primera derivada de y con respecto a x, que eso es igual a x cuadrada más y cuadrada. Entonces lo que hacemos, despejamos la segunda derivada y dijimos que la segunda derivada es igual a, pues, a todo eso que ven de ese lado. ¿Sí? Entonces cuando hacemos el cambio de variables, decimos que y1 es y y2 es la segunda derivada. Entonces al derivar la primera y la segunda nos queda pues eso, ¿no? Entonces decimos que y1 derivada es igual a y2. Entonces se deriva la segunda y te queda que y2 pues es igual a la segunda derivada. Y las nuevas variables se sustituyen, es decir, lo que van a hacer realmente en todo esto es, la ecuación original es esta de arriba. Entonces lo que vas a hacer es un cambio de variable, donde dices que la derivada de la variable 1, y1 derivada es igual a y2, y donde dices que esta segunda derivada pues es igual a esto, nada más que despejado. En pocas palabras, lo que único que estás haciendo es sustituyendo o cambiando el valor de d2y de x2, lo estás cambiando por y2, nada más, por y2 derivada, ¿sí? Es como si ahora en lugar de tener las variables x, que es la variable independiente, y, que es el valor de la función, y y2 derivada, que sería la derivada de la función, la segunda derivada de la función, es como si ahora tuvieras otra variable, que tiene la variable y2, ¿sí? O sea, es decir, como el método de Runge-Kutta solamente sirve para primeras derivadas, o sea, para diferenciales de y de x, o sea, una sola derivación, entonces lo que haces es cambias la variable para que tengas dos ecuaciones. En la primera tienes una primera derivada y en la segunda tienes una derivada de la derivada, pero como hiciste cambio de variable, entonces se toma como si fuera la primera derivada. De nuevo, en realidad es la primera ecuación normal, que al despejar la segunda derivada te queda así. Entonces dices, esto como no se puede manejar en Runge-Kutta, lo que haces es cambias de variable a esto de aquí, de tal manera que esto vendría siendo la primera derivada de la otra, ¿sí? Es decir, cambias una nueva variable que se llama y2, que y2 es la primera derivada, y entonces la derivada de s sería como la segunda derivada. Pero lo hacemos de esa manera para que puedas meterlo al método de Runge-Kutta. Entonces, en ese sentido, lo que vas a tener son dos ecuaciones. Una primera ecuación con la variable y1 derivada, que es igual a y2, y otra ecuación con la y2 derivada, ¿sí? Que se hace de esa manera para evitarte el problema de un segundo diferencial. Ahora, el detalle, dices, bueno, y ahora si yo tuviera una derivada, un d3y sobre dx3, o sea, una tercera derivación, ¿qué tendría que hacer? Ah, pues muy fácil. Bueno, lo que tendrías que hacer es tener ahora tres variables
Y tendrías que generar un sistema de ecuaciones con 3 variables para poderlas solucionar. Entonces, ¿qué se hace aquí? Bueno, ya que tienes eso, entonces, por ejemplo, te dice, una de las ecuaciones más empleadas en la física es la ecuación de Bessel. Entonces, la ecuación de Bessel usa una segunda derivada, que es esta. Entonces, lo que haces es, despejas el valor de y doble derivada, despejas todo esto, lo pasas al otro lado, y te queda esto, ¿sí? O sea, al momento que esto lo despejas al otro lado, te queda todo este relajo, después de hacer se pone en forma normal. Por lo tanto, vas a tener dos ecuaciones. Vas a tener esta ecuación de arriba y vas a tener una ecuación donde solamente tienes una variable, la variable y. Entonces, dices, en realidad, pues, ¿qué ocurre con un sistema de ecuaciones? Pues un sistema de ecuaciones va a tener tantas soluciones como variables tenga. En el caso, como tienes una ecuación de orden superior, entonces, como vas a tener dos derivaciones, en realidad lo que vas a tener es dos soluciones, ¿sí? O sea, para la primera derivación vas a tener una solución, para la segunda derivación vas a tener otra solución. Entonces lo que se hace es, como les dije anteriormente, con el cambio de variable, en realidad lo que haces es la misma ecuación original, despejas el diferencial doble, o sea, despejas el doble diferencial. Ya que haces ese despeje, entonces la primera siempre te va a quedar así. Y' es igual a z o y' es igual a y. O sea, ¿por qué? Porque vamos a tener ahora entonces tres variables. X, que es la variable independiente, la que tú manipulas, la que se supone que tú puedes cambiar. 2, la variable y, que es el valor del primer diferencial. 3, la variable z o la variable y2, como lo quieras ver, que esa va a ser el valor del segundo diferencial, ¿sí? Entonces vamos a tener un problema de valor inicial con tres variables. Recordemos, ¿cuál es la idea del problema de valor inicial? Para que encuentres el valor de la ecuación diferencial en un determinado punto, necesitas conocer los valores verdaderos de la ecuación diferencial en un punto de partida. A partir del punto de partida vas haciendo tus aproximaciones hacia la ecuación que tú quieres. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues muy sencillo. Ya con eso, cuando hacemos ese cambio, entonces metemos el método de Runge-Kutta y básicamente va a ser lo mismo, nada más que ahora las funciones, en lugar de tener una sola variable, van a tener dos variables. Bueno, dos variables dependientes, que sería y z, y una variable independiente que es x. Entonces, se usan de la misma manera. La única diferencia es que ahora los valores que vas a tener, se usa dos veces el método, en el cual se usa la función en los dos casos, nada más que la única diferencia realmente pues es de que vas a tener funciones más, ¿cómo se llama? Más mezcladas, por ejemplo aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, dices, vas a tener dos coeficientes de Runge-Kutta. El primero, pues es muy simple, ¿no? Vamos a tener dos funciones en donde una de las funciones sabemos que es el valor de y, es decir, nuestras ecuaciones, por ejemplo, en el caso que nos dan aquí, nuestras ecuaciones son estas dos. En el primero la función es z, o sea, es un solo o es un solo elemento, y en el segundo es la ecuación original, cambiada de variable. Entonces, aquí lo que hacemos es para conseguir los valores de Runge-Kutta son exactamente las mismas, los mismos coeficientes que el normal, con la única diferencia que ahora se hace una extensión en donde las variables independientes, que es y y z,
Se pone la misma fórmula, nada más que ahora se mezclan con sus respectivos coeficientes, es decir, la variable y se mezcla con sus coeficientes k, como es en la fórmula original, y los términos z se mezclan o se van alterando con sus coeficientes c, que es lo mismo, en realidad es el mismo coeficiente, la única diferencia es de que se ponen diferentes letras simplemente para no confundirse. Es decir, tienes dos variables una variable independiente que es x y tienes dos variables dependientes, la variable y la variable z. Sabemos que y es el primer diferencial, sabemos que z es el segundo diferencial. Entonces lo que vamos haciendo es vamos obteniendo una aproximación en los dos casos, ¿sí? Entonces, lo que se hace es, se va corriendo el método de Runge-Kutta en paralelo para las dos variables. Entonces, lo que vas a hacer al final de las X iteraciones que vayas a tener, o sea, depende cuántos intervalos tengas. Si tienes 5 intervalos, pues van a ser 5 iteraciones. Y se hace dos veces. Una aproximación para la variable y una aproximación para la variable z, ¿sí? Si tuviéramos un triple diferencial, entonces tendríamos exactamente lo mismo, nada más que ahora tendríamos tres variables dependientes, o sea, tendríamos la variable independiente que es x, las variables dependientes que son x, y, no, y, z, y si hubiera un tercer diferencial, pues sería w, y así nos la vamos llevando, ¿no? Si nos fijamos, las fórmulas son prácticamente Runge-Kutta normal, o sea, Runge-Kutta. La única diferencia, bueno, por ejemplo aquí, tu problema de valor inicial es más grande, ¿sí? Tu problema de valor inicial ahora, lo que vas a tener es, vas a tener un valor inicial para el primer diferencial, o sea, vamos de nuevo. La ecuación de Bessel ya despejada, o despejado el segundo diferencial, es menos 1xy, que es el primer diferencial, más 1 sobre x cuadrada menos x menos 1y. Esa es la ecuación. Ahora, vas a tener un problema de valor inicial donde tienes el valor inicial para y, que es 1, el valor donde x es 1, pero también tienes que saber cuál es el valor del segundo diferencial cuando x vale 1. Entonces, el primer diferencial cuando x vale 1, y el segundo diferencial cuando x vale 1 vale 2. ¿Sí? Entonces, vas a tener dos valores iniciales. En el problema, quieres saber cuánto va a valer el valor del diferencial cuando x valga 3. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Aquí lo que nos falta es saber cuánto vale h. Se dice que va a ser en 8 intervalos. ¿Sí? Va a ser de 1 a 3. Entonces, 8 intervalos significa que h va a valer 0.25. Porque se saca la diferencia entre 3 menos 1 te da igual a 2. 2 dividido entre 8 te da a 0.25. Entonces, lo único que vas a hacer es vas a repetir el método, vas a ir sustituyendo los valores. La función es la que viene aquí donde dice z es igual a todo esto. Esa es una función. La otra es básicamente la misma variable, la variable, el valor de z que vaya cambiando. Sí. Y te dice que el primer valor pues va a ser menos 1.81, que esa es la primera aproximación en el primer intervalo. Luego viene la segunda aproximación que es 1.54, etcétera, etcétera. ¿Eso cómo se ve en las hojas de cálculo? En las hojas de cálculo, este, nosotros podemos ver que, que ya ha trabajado, eh, aquí está en materiales de clase y en prácticas. Práctica número 12. Ok.
Aquí dice ecuaciones para grado superior, que es lo que estamos viendo. Sí. Ya aplicado, ya cómo se hace realmente. Pues lo que se hace realmente es como les decía, tenemos tres valores iniciales. Un valor inicial para X, un valor inicial para el primer diferencial y un valor inicial para el segundo diferencial. Como sabemos que la primera función es z, o sea que siempre, como es un cambio de variable, siempre el cambio va a ser siempre, la primera ecuación es un z. Entonces por eso lo pongo en rojo, porque no tiene caso que lo cambien ustedes, porque eso es constante. Al hacer el cambio de variable, entonces la primera ecuación siempre, siempre, siempre es z, que z es el diferencial, el primer diferencial. La segunda ecuación es igual al segundo diferencial, y el segundo diferencial, ese sí puede cambiar, que en este caso sería este. Este es el que sí tienen que cambiar. Entonces, lo que haces es pones la segunda ecuación que inventas, en donde vas a tener de nuevo X. X es el valor de X es el valor de independiente, el valor que tú vas cambiando, ¿sí? El valor que tú controlas. Y es el valor del primer diferencial. Z es el valor del segundo diferencial. Bueno, más bien, sí, o sea, se supone que al final vas a obtener eh, este, dos soluciones donde dices que el valor de del primer diferencial es 4.2691 y el valor del segundo va a ser el valor 2.55. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estás teniendo una segunda derivación, un segundo cambio. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasa cuando tú trabajas con ecuaciones de grado superior. Ahora, la misma lógica, exactamente la misma lógica, se aplica para cuando tú tienes un sistema de ecuaciones. Cuando tú tienes un sistema de ecuaciones, lo que vas a hacer es aplicar el método de Runge-Kutta exactamente con la misma idea, pero ahora la diferencia es de que si en lugar de tener una ecuación de orden superior, lo que tienes es un sistema de ecuaciones, pues la única diferencia es que ahora vas a tener una ecuación 1, que es la de arriba, vas a tener una ecuación 2, se me fue aquí. Tienes una ecuación 1, que es la de arriba, tienes una ecuación 2, que es la de abajo, que obviamente, de nuevo, tienes X, que es la variable independiente, tienes las variables que vas a buscar, la variable Y y la variable Z. ¿Cuál es la diferencia con el caso anterior? Pues la diferencia con el caso anterior es de que en el caso anterior tenemos diferencial 1 y diferencial 2. Aquí no. Aquí lo que podemos tener es que tienes una ecuación donde está influyendo dos cosas diferentes, ¿sí? O sea, ¿a qué nos referimos que está influyendo con dos cosas diferentes? Por ejemplo, yo puedo decir que la sensación, o sea, bueno, que que la presión que yo aplico, o sea, que es una variable X, porque eso yo lo puedo medir, o sea, cuánto presiono, cuánto le pongo un martillo, no sé. Y del otro lado puedo ver cuánto es la compresión, que sería y Z podría ser el calor que se genera, ¿no? Algo por el estilo. Entonces, ¿a qué voy? A que aquí la estrategia que se sigue es que en lugar de inventarse un nuevo, que lo mismo que pasó en la unidad número 5 con las integrales, las dobles integrales, si tú quieres encontrar una doble integral, entonces lo que tienes que hacer es hacer dos veces aplicar el método.
Aquí es exactamente lo mismo. Si tú tienes una doble ecuación, o sea, un sistema de ecuaciones donde tienes dos ecuaciones diferenciales, entonces lo que vas a tener es dos aproximaciones. Dos aproximaciones con dos funciones. La diferencia con el caso anterior es que en el caso anterior una de las funciones siempre es igual a la variable 2 que estás usando. Aquí no. Aquí sí realmente vas a tener dos ecuaciones normales completitas y esas dos ecuaciones normales pues son las que tú vas a tratar de hacer la aproximación. Entonces aquí en este sí tendrían que copiar, o sea, sí tendrían que modificar dos, tendrías que modificar dos ecuaciones. En el otro no. En el otro se supone que nada más tendrías que modificar una y el otro y la otra ecuación pues simplemente es igual al cambio de variable. Cambios de variables se supone que ustedes ya manejaron, bueno, quiero suponer, en cálculo o en álgebra, ¿sí? Donde muchas veces te das cuenta que el manejar algo, pues puede ser la forma más eficiente, el que uses, pues el que uses algo más, ¿no? El que uses, un elemento, pues extra, ¿sí? Entonces yo creo que eso es muy interesante. De nuevo, ¿qué es lo que es también muy interesante? Como les digo, lo más importante de los métodos, ok, es importante que lo entiendan, es importante que, bueno, pues sobre todo para los de sistemas que los puedan programar. Los algoritmos normalmente están en los libros, hay muchos algoritmos. Pero yo creo que lo más importante es que entiendan la heurística, o sea, entiendan la estrategia. ¿Qué es lo que estás haciendo? Pues estoy reusando. Cuando yo hice las hojas de cálculo, no me aventé todas las fórmulas de nuevo. Lo que hice fue un copiar y pegar y luego adapté. Entonces muchas veces eso también es una muy buena estrategia, que en lugar de que crees algo completamente nuevo, lo que haces es adaptas lo que ya existe y lo vas modificando. Claro, es como todo. O sea, por ejemplo, cuando yo trabajé en escolares, pues muchas veces agarrábamos el trabajo o sea, un trabajo que ya habían hecho las secretarías muchos años antes, y nada más le íbamos agregando la parte computacional. Actualmente, pues, va a llegar el día en que ya no sea necesario, por ejemplo, las secretarias en servicios escolares, sino va a haber servicios automatizados en donde, como ayer, ¿no? Que tenía que hacer un, este, un trámite con un hotel, de viaje, este, todo fue automatizado, o sea, fue un chat y en el chat, ya obviamente lo único que hacen es sustituyen pues cómo se hace un chat pues con cualquier persona y para arreglar ciertas cosas. Obviamente son sistemas de procesamiento de lenguaje natural ya estándares. O sea, agarran uno común y nada más le van cambiando ciertas cosas. Aquí es la misma idea, agarras el mismo método de Rungecuta y lo único que haces es lo vas aplicando varias veces para que pueda resolver tantos ecuaciones en donde tienes diferenciales de orden superior, es decir, segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada, o cuando tienes sistemas de ecuaciones. Entonces, como les decía, muchas veces las soluciones que tú ves, de hecho, en donde se ve mucho ese tipo de estrategias son los automóviles. Los automóviles muchas veces el motor o ciertos sensores o demás no los hacen nuevos para el carro, o sea, lo único que hacen nuevo para el carro normalmente son el chasis, bueno, es más bien la parte externa, o sea, la forma del carro, pero los asientos, el radio, el aire acondicionado, todo eso es igual, o sea, reusan lo que es, o lo adaptan, y de hecho muchas cosas pues son así, o sea, les digo, yo leo mucho sobre la Segunda Guerra Mundial y estaba leyendo que, por ejemplo, los soviéticos, cuando construyen su primer caza reacción, su primer jet, lo único que hacen es reusan un motor alemán y ciertas cosas alemanas y obviamente
Lo de afuera, pues si era ruso, ellos lo habían diseñado y con eso crean su primer jet y de hecho, pues ellos, aunque rehusan cosas alemanas, pues hacen varios de los mejores aviones de toda la historia han sido rusos. Y ellos lo que hicieron fue aprovechar la tecnología de otros países, la juntaron con la suya y pues lograron una buena solución, lo cual tampoco es completamente, no es malo, ¿eh? Obviamente que no es malo. Si tú juntas de algo y le aportas algo tuyo, puedes obtener cosas muy interesantes. Entonces, el concepto de reusar, hay un concepto que dice reusar y compartir, ¿no? Y el Internet es eso. El Internet es compartimos conocimientos y los reusamos para ciertas aplicaciones. Que de hecho ese es el espíritu de cuando les dejo el proyecto, es de que vean en qué se aplica, que vean que no nada más es teórico, sino que tiene muchas aplicaciones, ¿no? Este, bueno, nada más comentar que esta sería la última clase teórica, o sea, sería la última parte de la teoría. Creo que de nuevo regresando a los grupos de las 8, si no me equivoco, les debo una clase. Bueno, o sea, la clase sí la di, nada más que creo que fue el día que fui al ISSSTE, entonces los grupos de 8 y 9 no, fui cuando fui con el otorrino, entonces a los grupos de 8 y 9, después se las repuse al día siguiente, pero adelanté al grupo de las 11 y luego ya no creo que eso fue un miércoles, luego el jueves lo fuimos así, y luego ya el siguiente ya los emparejé, pero ya no, hubo una clase que creo que les faltó. Entonces, pues pueden verla ustedes por sí mismos, o sea, pueden checar las clases, están todas en la lista de distribución en YouTube. O si gustan, se las puedo repetir la semana que viene. Eso ya sería cuestión de mañana que estén la mayoría, porque muchos ahorita pues igual no van a asistir porque por el problema de la luz que les dije que no tenía luz. Entonces, pues yo les recomendaría lo más recomendable es que la vean en YouTube, que la vean en YouTube y que les sirva para empezar a hacer los ejercicios. Las prácticas y el examen van a ser el próximo 8, el próximo miércoles. Entonces, por favor, sí les recomiendo muchísimo que vean en video las clases que faltaron para que puedan tener a tiempo eso. Se pueden esperar, si gustan, pueden esperar y les vuelvo a repetir la clase, pero se van a tardar más. Y la verdad yo les recomendaría mucho que aprovechen el tiempo, ya para que se liberen de esta materia y pues puedan continuar con las materias que les faltan. El grupo de las 11 ya les califiqué, cualquier detalle, de hecho, se pueden fijar que ya no tengo ningún chat, lo cual significa que los he atendido a todos. Y tratemos también igual, mucha gente ya me está entregando cosas retrasadas, que bueno. Tratemos de que revisé todo. Algunas cosas venían mal, ¿eh? O sea, algunas cosas retrasadas vienen mal. Entonces, por favor, corríjanlas, háganlas bien. Este, y sí, tratemos de no dejar todo para el último. Recuerden, último día que recibo algo es el 14 a las 12 del día. Después de eso ya no recibo nada porque ya no voy a poder corregir. Segunda se empieza a partir del 9. Bueno, en realidad ya les estoy dando chance de segundas, o sea, es un decir. Pero recuerden, último día que puedo calificar algo, el 14 de diciembre, que ya empezamos diciembre. Así que espero que no tengan, no se confíen. Sí, tengo la grabación. Lo tengo.